tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Buenos días, familia GEC y todos los amigos que hoy se nos reúnen a través de esta transmisión online. Qué bueno que estamos dedicando este tiempo para alabar a Dios, para rendirle culto, para juntarnos a través de esta transmisión y poder decirle al Señor todo lo que sentimos por Él, elogiarlo, bendecirlo, exaltarlo. Y el Salmo 84 nos dice, el verso 1 y 2, «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo». Qué hermosas expresiones del salmista. Anhelamos estar en la presencia de Dios y ahora nos encontramos en la presencia de Dios. Por eso yo te animo a que no te pierdas esta oportunidad de adorarle, de bendecirle, de levantar tu mano donde te encontres y cantar fuertemente al Señor junto con las alabanzas que vamos a escuchar hoy. Y luego recibir la palabra que Dios ha preparado para tu corazón, para tu familia. Que Dios te bendiga en esta mañana. Admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes.
Por eso le vamos a orar así. Nuestros horarios de transmisión. Todos los miércoles a las 19 horas tenemos nuestro encuentro de oración y al finalizar la reunión, por una videollamada de WhatsApp, nos unimos en grupos a orar unos por otros. Si no estás en ningún grupo, deja tu celular en la sección de comentarios y nos vamos a estar comunicando con vos. Y todos los domingos a las 11 de la mañana tenemos nuestro encuentro especial de celebración a nuestro Señor. No te pierdas ninguno de estos momentos donde alabaremos y exaltaremos el nombre de nuestro Dios. Cluberos y cluberitos, en enero nos vemos por Zoom. Va a haber juegos, historias bíblicas, canciones y mucho más. Para recibir el link, contáctate con nosotros. Recordá, todos los sábados de enero, 11:30 horas, los Zooms son cluberos. No te lo pierdas, vamos a compartir un tiempo muy especial juntos. ¿Querés ser parte de una generación diferente? Todos los sábados a las 18 horas compartimos en nuestras redes sociales nuevo contenido para todos los adolescentes. 412 no para. No te pierdas nuestros encuentros presenciales de jóvenes todos los sábados a las 19:30 horas en nuestra iglesia, Derqui 1285. No te olvides de compartir en este instante esta reunión para que llegue a más personas y sea de mucha bendición para ellos. Seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Iglesia Gec, en Twitter, @Iglesia Gec, en Facebook como Iglesia Jesús es el Camino. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Comunidad Gec. Allí encontrarás los videos de todas nuestras reuniones. No te pierdas de esta experiencia online. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará.
Canto aleluya. Canto aleluya. Yo clamo aleluya. 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 Declaro aleluya. Clamo aleluya. Declaro un aleluya. Clamo aleluya. Declaro un aleluya. Oh, declaro un aleluya. Y grito aleluya. Grito aleluya. Grito aleluya. Grito aleluya. Grito Yo cantaré en la tempestad. Más fuerte. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas, la esperanza vendrá. La muerte ha vencido, el rey vivo está. Y yo cantaré en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas, la esperanza vendrá. La muerte ha vencido, el rey vivo está. Vamos con las manos así. Hola Iglesia, soy Mateo y les pido en esta oportunidad que me acompañen a hacer esta oración. Señor Jesús, te damos gracias en este día, Señor, porque estamos contigo una vez más, Señor, en esta reunión online en la que te vamos a alabar y adorar, Señor. Te queremos dar gracias por todo lo que nos das, Señor, porque tenemos alimento, Señor, un techo, una casa y una familia, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos das y te pedimos perdón si te hemos fallado o si hemos hecho algo que te haya ofendido, Señor. Te queremos dar gracias por todo lo que nos das, Señor. Y te pedimos por las necesidades de tu pueblo, Señor, de aquellos que no tienen trabajo o algunos que están pasando un momento difícil, Señor, los que están enfermos, Señor, que los cuides, guardes y bendigas, Señor. Te queremos dar gracias por todo lo que nos das, Señor. Y te queremos dar gracias por todo, Señor, porque nunca nos abandonas. En el nombre de Jesús, amén. Chau, Iglesia. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Oh, santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Mi Salvador, me entrego a ti. Buenos días, amada Iglesia GEC, y buenos días a todos los amigos y hermanos que nos acompañan en esta oportunidad. Es una preciosa mañana para disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Y no es una preciosa mañana solamente por el clima, por el tiempo, porque por ahí está lindo y hace calor en esta mañana, sino porque podemos estar reunidos una vez más para adorar, para reconocer, para orar, para escuchar palabra de Dios en esta mañana también. Tenemos a nuestro Dios que es inigualable, todopoderoso, es sustentador, y seguramente podés escribir en el chat de qué manera el Señor ha sido en esta semana sustentador para tu vida. Puedes declarar un amén también. Él, cual pastor que nos cuida, nos permite declarar que nada nos hará faltar. Él va a estar con nosotros en cada momento, que será nuestra compañía. Él seguirá siendo nuestro protector en las situaciones más peligrosas que nos toque atravesar. Él será descanso en las pruebas más difíciles. Él es nuestro Señor. Su guía, su provisión, muestra de su amor estarán todos los días, declara el salmista. Todos los días. Y Jesús dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso en esta mañana permitamos que Él nos pueda hablar, permitamos que o dejemos a nuestro corazón la posibilidad de recibir palabra de Dios, que Él nos llene, que Él nos transforme, que pueda producir el resultado que Él espera, que Él anhela, que esa palabra que se va a verter sobre nuestras vidas nos pueda empapar y nos pueda transformar, que sea guía. En algunos será una palabra para transformación, en otros será una palabra para definición, en otros para sujeción, arrepentimiento, pero en cada uno de nosotros será una palabra para que lo podamos poner en práctica, una palabra que nos lleve a la acción. 2021, como venimos diciendo, es un año para... Y te animo a escribirlo también en el chat. Es un año, 2021 es un año para conocer más a Dios. Es un año para crecer en su paz.
que dice que esa paz sobrepasa todo entendimiento. Un año para desarrollar nuestra confianza en Él. Un año para comprometernos, escucha bien, un año para comprometernos en el servicio al Señor. Quizás está diciendo, ¿cómo me gustaría servir al Señor? En esta mañana vamos a hablar sobre cómo servir al Señor. Yo te animo a que me acompañes en la lectura de estos versículos. Son dos versículos, uno dirigido al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y el otro dirigido a sus discípulos en el Nuevo Testamento. Ambos pasajes dirigidos a su pueblo, ambos pasajes dirigidos a su iglesia, ambos pasajes dirigidos a usted y a mí en esta mañana, revelando la importancia, revelando el compromiso y la entrega en el servicio a Dios. Así que acompáñeme en el capítulo 10, versículo 12 de Deuteronomio. Si usted lo va a leer y usted lo va a tener en pantalla, así que lo animo a que lo pueda leer conmigo también. Dice, ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? ¿Qué es lo que el Señor está requiriendo de nosotros? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Pero también nos va a decir Jesús algo muy específico en cuanto al servicio. Y ahora ya lo va a decir en el Nuevo Testamento, en las buenas noticias de Juan, capítulo 12, versículo 26. Un pasaje trascendental en lo que el Señor nos va a hablar en esta hora también. Dice, todo el que quiera servirme debe seguirme. ¿Escuchó bien? Parece una rima. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy, dice el Señor. El Padre honrará a todo el que me sirva, no a algunos. Muy claro, dice, a todos los que me sirvan. Dios le dice a su pueblo los requisitos para servir. En primer lugar, dice, se debe ser antes que hacer. ¿Sí? Nosotros estamos muy acostumbrados a la acción, a hacer antes de ser, en hacer antes de pasar tiempo, en hacer antes de adquirir el carácter de Cristo. Usted leyó conmigo, previo al servicio, Señor, espera temor hacia Él. ¿Y qué es el temor? ¿Es tenerle miedo? ¿Es estar asustado? No, el temor que nos habla la palabra nos habla de reverencia, nos habla de honra, de respeto, nos habla de reconocimiento de quién es Dios. Ese es el temor que debemos tener al Señor. Él también espera que vivamos como Él le agrada, que andemos en sus caminos, que seamos obedientes. Cuando nos habla de guardar su palabra, habla de la obediencia que tenemos a sus mandatos. Él quiere que andemos en esa integridad. Pero también es su deseo que lo amemos, ¿sí? Y no solo que lo obedezcamos por temor a las consecuencias, por temor a la corrección o por temor a una futura disciplina, sino Él quiere un amor genuino, un amor que se cuida de no ofenderlo, un amor que se cuida de no contristarlo, un amor que está lleno de una alabanza que no para. Dice que a esos verdaderos adoradores, a esos verdaderos enamorados, es a los cuales el Señor busca, para bendecirlos, para que sirvan junto a Él. Luego de esto viene el hacer. Por un lado es el ser, cómo somos, y por el otro lado viene el hacer. Y el hacer tiene que ver con el servicio. Y que debemos hacerlo, dice este pasaje, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Esto nos habla de apasionarnos en el servicio. Esto nos habla de ser responsables. Esto nos habla de un compromiso de corazón, pero también que se demuestra en nuestras acciones. En segundo lugar, el pasaje de nuestro Señor Jesús ahí en el libro de Juan es muy específico. Nos aclara cómo debe ser llevado el servicio ante nuestro Dios. Dice, el que debe, mire qué hermosa rima, el que desee servirle debe seguirle. ¿Sí? Así que mira a alguno ahí en tu casa y pregúntale, ¿querés servir al Señor? Tenés que seguir al Señor. Es una palabra que nos debemos recordar este año cuando deseemos servirle. El que desea servirle debe seguirle. Parece que en esta rima se esconde el éxito de nuestro servicio a Dios. En primer lugar, nosotros
seguimos a Jesús y no Él nos siga a nosotros. Es muy claro. Nosotros seguimos a Jesús y no que Él nos siga a nosotros. Nunca es el Señor bendiciendo mis proyectos, nunca es el Señor bendiciendo mis planes, sino es al revés. Señor, revela tus planes y cómo llevarlos adelante. Una vez que Él los revela, nos va a mostrar la estrategia, cómo hacerlo a la manera que a Dios le agrada. Así que en primer lugar, nosotros seguimos a Jesús y no el Señor siguiéndonos a nosotros. Podemos tener excelentes ideas, excelentes planes, proyectos para el Señor, pero debemos seguir lo que Él está haciendo y sumarnos a la tarea. En segundo lugar, nosotros tenemos que estar donde Él está. Dice, los que me siguen, los que me sirven, deben estar donde yo estoy. Y la pregunta en esta mañana es, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor obrando? ¿Estamos en el lugar donde el Señor está sirviendo, atendiendo las necesidades que Él nos dijo que debemos atender, esas necesidades que debemos suplir, obedeciendo su mandato de servir de la manera que Él nos ordenó y a las personas que Él nos señaló, o somos selectivos, o ciertas tareas no queremos hacer, o a ciertas personas decidimos no servirle? La palabra es muy clara, debemos servir como Él sirvió, debemos hacerlo a su manera y a las personas que Él dijo que sirviéramos. En tercer lugar, cuando lo hacemos así, cuando lo hacemos de esta manera, en el lugar donde Él está, cuando seguimos a Él y lo servimos luego es ahí donde recibimos bendición del Señor, ahí donde recibimos bendición del Padre, ahí es donde hay recompensa de parte de Él. La pregunta en esta mañana sigue siendo la misma: ¿cómo está nuestro servicio a Dios? ¿Lo realizamos con temor al Señor, en esa honra de su nombre? ¿Lo hacemos en obediencia? ¿Y lo hacemos en amor? ¿Estamos apasionados? ¿Estamos enamorados de la obra o estamos enamorados del Señor de la obra? Debiéramos enamorarnos de los dos, del Señor de la obra y de su obra, y servirlo de esta manera. Anhelo que en este tiempo, este 2021, el Señor nos aumente la pasión por sus cosas, el deseo de agradarle, el deseo de servirle. Tan relacionado está esto con el conocimiento de Él. Por eso es tan importante que este año sea un año para conocerlo más a Dios, porque cuando más lo conocemos, más deseamos servir a Dios, más nos enamoramos de Él y más deseamos y más estamos enamorados de su obra y nos sumamos a lo que Él está haciendo. Hoy continuamos con esta preciosa serie de mensajes que venimos compartiendo hace 3 domingos. Historias que inspiran, hombres y mujeres alcanzando el carácter de Cristo. Y la persona que hoy nos va a inspirar en esta mañana es una persona que muchos conocemos bien su historia cuando de liderazgo se habla. Un varón de Dios con una de las epopeyas más significativas de la Biblia. Un hombre dispuesto a dejarse usar por Dios. Un hombre que estuvo dispuesto a servir al Señor. Que alcanzó un gran liderazgo por su entrega y valentía. Acto heroico muy importante y muy reconocido en el pueblo de Israel, que trajo libertad al pueblo de Dios todo el tiempo que éste vivió. Para que usted sepa de quién estoy hablando, yo le voy a dar algunas pistas. Escuche bien, preste atención, porque también es una manera de interactuar en esta mañana. Así que si usted lo reconoce primero, yo lo animo a que lo pueda escribir en el chat también. Un simple agricultor convertido en caudillo, con la difícil tarea de liberar, y esto lo va a ayudar mucho, de liberar al pueblo de Dios de los madianitas. Su parte en la historia llega en el momento cuando el pueblo de Dios una vez más le dio la espalda a él. Él asume su llamado y ejerce un gran liderazgo. Dios pelea por él y lo entrena para ser un gran estratega militar. Y me parece muy interesante lo que dice la Biblia del diario vivir. Un experto en ataques sorpresivos. Quien quedara luego de tantas victorias dadas por el Señor como el 5.º juez de Israel. Con todos esos datos más, y sumándole esto, que también es nombrado en el Salón de los Héroes de la Fe como aquellos que no les dio tiempo al autor para seguir describiendo su vida. Así lo puede buscar usted en Hebreos capítulo 11, versículo 32. Tremenda vida la de este hombre de Dios. ¿De quién hablamos? Hablamos de Jerubbaal. Usted dirá, ¿quién es Jerubbaal? ¿De quién estamos hablando? Más conocido, nosotros los conocemos más como Gedeón. Y para comenzar
a conocer un poco más sobre su persona, sobre su carácter, acompáñeme en la lectura del libro de los Jueces, capítulo 6, versículos 14 al 16. Nos va a narrar este encuentro que Gedeón tuvo con el Señor. Dice: entonces el Señor lo miró a Gedeón y le dijo, lo miró, puso sus ojos en él: ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Y Gedeón también lo mira, dice: pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el menor en importancia de mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo, y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Oremos en esta mañana y que a través de la vida de este hombre de Dios que quedó registrado por el Espíritu Santo en la palabra para inspirarnos también en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por esta preciosa mañana, por este culto online, Señor, por esta reunión donde podemos estar junto a amigos, hermanos, Señor, personas que se suman quizás por primera vez y queremos que tú nos hables en esta mañana. Señor, que toda palabra, Señor, que leamos nos pueda inspirar y, Señor, que podamos llevarla a la acción, Señor, que podamos poner en práctica un servicio activo a tu nombre. Te amamos, Señor, te honramos en esta mañana y te pido, Señor, en especial para mí y para cada uno de los que están, Señor, escuchando esta mañana, que nos hable. Queremos oídos espirituales atentos a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos ver en esta porción un encuentro único, un llamado. También podemos ver algunas excusas de parte de Gedeón, pero sí podemos ver también una respuesta contundente. Obediencia a la tarea que tenía por delante. Gedeón es un ejemplo de valentía. Gedeón es un ejemplo de humildad, de confianza y también de temor al Señor, que forjó estas cualidades, el carácter de Cristo en su vida. Pero si usted me acompaña en esta mañana, yo quiero compartirle brevemente la vida de este hombre de Dios, la vida de este hombre rendido a los propósitos de Dios. El relato nos conduce a una Israel que había desobedecido una vez más al Señor, como tantas otras veces había dejado de lado al Señor, y el Señor los había entregado en manos de un pueblo llamado Madián. Ese oprobio estaba durando ya casi 7 años, periodo donde arrasaron con todo lo que había en Israel. Todos los cultivos, todo el ganado, todo lo que podían llevarse se lo llevaban, y lo que no podían llevarse lo destruían. Sumado a los madianitas, estaban en compañía de un pueblo que usted conoce quizás muy bien, porque lo habrá escuchado en otras partes de la historia de Israel, que eran el pueblo de Amalek, que también, sumado a las madianitas, destruían todas las cosechas y se llevaban lo mejor del ganado. Era tan numerosos, dice la palabra, como crueles sus ataques, que los israelitas debían esconderse en cuevas por el peligro que corrían por estos pueblos cuando atacaban. La Biblia los describe como langostas, cantidad y destrucción. Era el ejemplo que la Biblia para ejemplificar de una manera en langosta. Era tanta la cantidad que no se podía contar, y era tanta la destrucción que no se podía medir, a tal punto que Israel quedaba sin la posibilidad de alimentarse. Este pueblo que había dado la espalda a Dios comienza a clamar a Dios y empieza a pedir: Señor, ¿por qué nos pasa esto? Señor, queremos que nos auxilies. El Señor envía un profeta y les dice: ustedes están en esta situación a causa de darle la espalda a Dios, a causa de dejar a Dios a un lado. Pero en ese amor que el Señor tiene por su pueblo, por vos y por mí, el Señor oye ese clamor del pueblo y envía un ángel, el cual se encuentra con Gedeón. ¿Y dónde lo va a encontrar a Gedeón? Lo va a encontrar trabajando duro para esconder las semillas de la vista de los madianitas. ¿Qué hacía? Era muy inteligente Gedeón. Una de las cosas que se le ocurrió era, en el lagar donde se pisaban las uvas para hacer vino, esconder el trigo ahí para que no lo reconocieran y no lo descubrieran los madianitas y lo robaran, y así él, luego que ellos se fueran, poderle dar de comer a su familia. Dice Jueces capítulo 6 versículo 12, lo invito a que pueda leer conmigo. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo.
¿Cuántos nos gustaría en esta mañana que el Señor nos diga, guerrero valiente, yo estoy con vos? O guerrera valiente, yo estoy con vos. Inmediatamente Gedeón contesta, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? ¿Dónde está el Dios que hizo maravillas en el pasado? Le hace una pregunta inmediatamente a Dios, a este ángel de Jehová. Y entonces él recuerda dónde están esos hechos portentosos, la salida de Egipto que nuestros padres nos han contado, cómo el Señor los cuidó, las maravillas, las plagas, dónde está ese Dios todopoderoso que supo librar a su pueblo. Jueces capítulo 6, versículo 14, hay una respuesta de parte del Señor. El Señor con mucho amor dice, el Señor lo miró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. No le da quizás una respuesta que él estaba esperando. Quizás estaba esperando otra respuesta, pero le dice, yo voy a utilizarte a vos. Como en esta mañana el Señor también nos dice a nosotros, yo te voy a utilizar. Ve a hacer lo que te encomendé y lo vas a hacer en mi fuerza. Yo soy el que te envía. En ese momento Gedeón se mira a sí mismo y le va a describir su realidad, ¿sí? Cómo él se veía para la tarea que se le encomendaba. Él dice, mi familia, mi grupo familiar es el menos importante de mi tribu. Y de las familias de mi tribu, yo soy el miembro menos tenido en cuenta, el menos importante de mi grupo familiar. El Señor le vuelve a recalcar que Él lo está enviando, que Él estaría con él y que Él le daría la victoria. Gedeón pide una confirmación al Señor y Él se la da. Él dice, quiero una confirmación de que vos me estás enviando. El Señor se la da y ahí es donde él cae en cuentas que estaba delante del ángel de Jehová, que estaba delante de Dios mismo, y luego ofrece un sacrificio, lo adora a Dios por reconocer que él estaba delante de la presencia de él. El Señor le va a encomendar la primera misión, va a probar el corazón de Gedeón. Si que había aceptado el desafío de darle victoria al pueblo de Israel estaba preparado, así que le encomienda su primer expedición, su primera misión, ir a donde estaba la estatua del dios pagano Baal y debía destruirla junto con un poste de adoración a la diosa Acera. Así que tenía que derribar ambos y debía levantar a sí mismo un altar al Señor. Con la misma madera que destruía, debía ofrecer un sacrificio a Dios. Él lleva de noche a un equipo de 10 criados, ¿sí? Como para que no lo descubrieran en el pueblo o que lo viera su padre, que era el que había construido esa estatua a Baal. Así que él lo hace, el Señor lo acompaña. Imagínense lo que pasa. A la mañana siguiente estaban buscando la cabeza de aquel que había destruido ese dios falso, ese Baal y el poste de acera. Estaban buscando, querían saber quién era, así que empezaron a buscar. Todas las pistas condujeron a Gedeón, así que fueron a tocar la puerta de la casa de Gedeón. Sale su padre y dice, entréganos a Gedeón porque lo que hizo fue terrible, cometió un sacrilegio, destruyó la estatua de Baal. Entonces su padre, defendiendo a Gedeón, le dice, si realmente es un dios Baal y es un dios verdadero, que se defienda solo, no vayan a ser ustedes los que defiendan a un dios. Entonces desde ahí le cambian el nombre a Gedeón. Dice, tienen razón, si es un dios que se defienda solo. Así que desde ese momento le cambian el nombre a Gedeón y le ponen Jerubbaal, que significa que Baal se defienda a sí mismo, es su propio altar el que fue destruido. Así que miren, de Gedeón pasó a llamarse Jerubbaal y él es el que contiende contra Baal, que se defienda a sí mismo. Poco tiempo después se unen contra Israel todos los ejércitos madianitas, amalecitas y todos los hitas que estaban en el oriente. Así que es un gigantesco ejército, un despliegue militar sin precedentes, millares de soldados acampando en el valle de Jezreel. Y el relato bíblico nos narra cómo Dios obra a través de la vida de Gedeón. Escúchelo bien, Jueces capítulo 6, versículo 34. Entonces el Espíritu del Señor, el mismo Espíritu Santo que usted y yo tenemos, dice, entonces el Espíritu del Señor descendió sobre Gedeón y
con un toque de trompeta llamó a las armas y los hombres de Abiezer acudieron a él. Este que era un insignificante, este que se veía tan limitado, el Señor lo embiste de poder, lo llena del Espíritu Santo y al tocar la trompeta se le suma un gran número de soldados. A este llamado también responden 4 de las tribus de Israel y acto seguido vuelve Gedeón a pedir confirmación del Señor. ¿De verdad me querés mandar a mí? Y usted lea el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 del libro de los jueces, donde narra cómo él pide una confirmación, con un vellón, ¿sí? Un día salía mojado, otro día salía seco, y el Señor así obró un milagro y una confirmación para que Gedeón pudiera ir a la batalla. A la mañana siguiente, Jerubbaal, como ya era conocido, acampa en el manantial de Jarot, teniendo toda la alianza madianita alrededor de más de 130.000 soldados acampando hacia el norte. Mientras que el ejército de Gedeón contaba con un ejército de aproximadamente 32.000 guerreros. Era el mismo ejército que tenía el pueblo enemigo, dividido en 4 o 5. Era una pequeña porción al lado de el despliegue militar que tenían los amalecitas, los madianitas y el resto que se había unido en esa alianza para derrotar a Israel. A Dios le pareció que era mucho ejército. Se lo hizo saber a Gedeón que tenía que despedir a algunos para que Israel no atribuyera su victoria a su ejército. El Señor quería llevarse toda la gloria y no que ellos atribuyeran que era su poderío militar. Así que imagínense la cara de Gedeón. Ya tenía 32.000 con más de 130.000 soldados y él tenía que despedir a unos cuantos. Pero ¿qué hace Gedeón? Un hombre que estaba dispuesto a servir al Señor obedeció, siguió las directivas del Señor. Qué importante esto para nosotros cuando el Señor nos encomienda algo y dice, quiero que lo hagas a mi manera y a mi forma. Y a veces decimos, no, pero ¿qué tal si nos quedamos con esto? Y el Señor nos dice, no, hacelo de esta manera. Y a veces como nos quedamos, y nos quedamos en la duda, y a veces pedimos confirmación, pero a veces nos detenemos y no avanzamos. Gedeón avanzó y estuvo dispuesto a obedecer lo que Dios le decía. Dice la palabra, anúnciale ahora al pueblo que cualquiera que esté temblando de miedo. Le estaba hablando a guerreros, ¿sí? Entonces la palabra era que cualquiera que tuviera miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Las piernas, a cualquier guerrero que le temblara las piernas y tuviera pánico por lo que tenía delante de ellos, debía volverse a su casa. Así que se volvieron, y escuche bien, no es que se volvió un 10%, un 20%, un 50%, dice que se volvieron 22.000 hombres y solo le quedaron en el ejército 10.000 hombres a Gedeón. Luego el Señor volvió a hablar con Gedeón y le dijo, todavía son un montón, es muy grande el grupo, todavía son 10.000. Y me imagino la cabeza de Gedeón pensando, allá hay como 130.000, a mí no me dan las matemáticas, ya nos queda menos del 10% de ejército para pelear contra los madianitas. Esta vez el Señor le dice, déjame que yo me encargo. Yo los voy a separar, yo te voy a decir si a este se queda y este se va, este viene y este no. Así como quizás a veces en un partido de fútbol se va eligiendo este para vos, este para mí, el Señor le dice, vamos a hacer así, yo voy a ser el que elija. Así que los mandó a tomar agua. Miren, lo que Dios hace a veces nos sorprende, hace cosas de manera que no nos imaginamos cómo iba a ser la selección. Los mandó a tomar agua a todos los guerreros que estaban, a esos 10.000 que habían quedado. De un lado, aquellos que tomaban el agua llevándose a la boca y la lamían, esos estaban de un lado. Y aquellos que se arrodillaban y se postraban en el arroyo para beber el agua, esos quedaban del otro lado. Quedaron 300 de un lado y 9.700 del otro. ¿A quién eligió el Señor? Si usted no sabe la historia, yo le voy a relatar lo que dice el versículo a continuación. Jueces capítulo 7, versículo 7. Dice la palabra, el Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto que se vayan a su casa. Imagínense,
10.000 hombres valientes, 9.700 que solo porque se arrodillaron los envió a su casa. Y el Señor dijo, con estos 300 va a haber victoria. Con esa cantidad de hombres el Señor le dio la victoria. El plan de Dios al principio era no usar ningún tipo de armas. Lo único que debían usar eran trompetas, un cántaro y una antorcha, una tea encendida. Así que luego que el Señor les da la confirmación, le dice la estrategia. Gedeón le dice, vamos a dividirnos en grupos de 100. Así que hizo 3 grupos de 100, rodeando todo el campamento madianita. Estaban ahí con sus cántaros, estaban ahí con sus trompetas y con sus teas a punto de encender. Así que al llamado de Gedeón, ellos debían romper los cántaros y tocar las trompetas con toda su fuerza y encender esas teas. Así lo hicieron. Dice que al momento donde se producía el relevo entre los guardias de la noche, dice que escucharon el sonido de las trompetas y fue tan impresionante el mover de Dios, fue tan impresionante el sonido de las trompetas, las luces, las antorchas encendidas, que enloquecieron. En ese momento comenzaron a atacarse los unos a los otros y todos los 300 que estaban mirando ese espectáculo ante miles de soldados que ellos debían atacar, se estaban destruyendo entre ellos. Así que atónitos miraban el obrar y el mover de Dios. Todo el ejército enemigo se atemorizó y comenzaron a luchar entre ellos. Los que no se mataron entre ellos, dice que huyeron y fueron vencidos por las tribus que luego se sumaron en la batalla. Así el Señor entregó en manos de Israel a los madianitas y sus aliados. Quisiera compartirte el final de los días de Gedeón. Escuche bien lo que Dios puede hacer con un hombre que estuvo dispuesto a servirle y estuvo dispuesto a obedecer tal cual el Señor le había pedido que lo hiciera. Dice Jueces ya en el capítulo 8, versículo 28. Esa es la historia del cómo el pueblo de Israel derrotó a Madián. Y escuche bien. Este nunca se recuperó. En otras versiones dice, este nunca volvió a tener ese poder. Y dice, hubo paz en la tierra de Israel durante el resto de la vida de Gedeón. Unos 40 años más. Estuvieron 7 años de oprobio y 40 años después de esa victoria que el Señor les dio, 40 años de paz. Apasionante la historia que acabamos de compartir. Cómo este valiente hombre sirvió a los propósitos de Dios más allá de los recursos y sus limitaciones. El título del mensaje en esta mañana es Sirviendo a Dios más allá de mis limitaciones. Sirviendo a Dios más allá de nuestras limitaciones. Y permíteme en esta mañana compartirte, antes de terminar, 4 características sobre el servicio a Dios. Escucha bien, y esto tiene relación con lo que veníamos compartiendo al principio, lo que Jesús dijo y lo que la palabra en el Antiguo Testamento nos invitaba a servir. Primero debemos ser antes que hacer. No hay, en primer lugar, quiero que tengas en cuenta esto, no hay seguidor sin servicio para Dios. No podemos llamarnos seguidores de Jesús si no le servimos. El que me sigue, me sirve. Es así, tan claramente como esto. Gedeón había comenzado a servir mucho antes del encuentro con el ángel, mucho antes del llamado a liberar a su pueblo. Estaba guardando las semillas en el lagar. Él ya estaba sirviendo a su familia. Él estaba sirviendo a Dios para que el pueblo no se muriera de hambre. El servicio, querido hermano, querido amigo, el servicio es una disposición del corazón de atender las necesidades de los demás. Es esa disposición del corazón de hacer las cosas que Dios nos pide que llevemos adelante. Mucha gente dice, yo todavía no voy a servir, porque todavía no estoy seguro, necesito que Dios me muestre en qué área servir, y se pasan la vida de curso en curso, de congreso en congreso, y encontramos aquí como el Señor llamó a Gedeón. Encontramos el llamado de Dios y reconocemos nuestros dones a través del servicio, mientras estamos sirviendo al Señor. Hay tantas y diversas maneras de servir, comenzando por nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, en mi barrio y por supuesto en la iglesia. Hay tantas maneras de hacerlo y a veces pensamos que depende solamente de nuestros recursos. Hay tantas maneras de hacerlo, una llamada
llamada telefónica, animar a alguien, a través de una videollamada también, a través de estar orando por alguien, a través de los recursos que Dios nos dio. Pero yo tengo un solo trabajo y mi marido no trabaja, entonces yo con lo poco que yo puedo tener, hay otros que tienen menos todavía, es una oportunidad para poder servir. Podría haber dicho Gedeón, y esta tarea de guardar la semilla la puede hacer otro, o esta idea que se me ocurrió de guardar las cosas en el lagar, sí, lo podría hacer otro, se le pudo haber ocurrido a otro. No, él tomó iniciativa en el servicio a los demás. Primero se le ocurrió la idea de guardarlo. En segundo lugar, tomó la iniciativa de hacerlo, de llevarlo en práctica, de ocultarlo para que su familia pudiera comer. Hay tantas maneras, diversas maneras para servir al Señor. Y debemos buscar iniciativa, debemos llevarlo con iniciativa, pero debemos buscar ideas, reconocer los propósitos, los planes y donde Dios está obrando, sumarnos a Él. En segundo lugar, no hay servicio pequeño para Dios. El servicio nunca es pequeño. Cada tarea es importante en el engranaje del reino de Dios. No hay tareas pequeñas. Todos somos parte de ese engranaje en el servicio celestial. La importancia de una tarea no está dada ni por la magnitud ni por la tarea visible. Escuche bien. La importancia de una tarea no está dada ni por la magnitud ni por lo visible de la tarea, sino por la obediencia y el compromiso que uno asume. Eso es lo importante. Eso determina la importancia de una tarea. Mi compromiso y mi responsabilidad en llevarla adelante. No importa si es más visible que otras tareas o pareciera que otros tienen mayor responsabilidad que uno. Lo importante es hacerlo con compromiso y responsabilidad. Jesús lo dijo, nuestro Señor Jesús lo dijo allá en Lucas capítulo 16 versículo 10. El que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. El Señor nos encomienda pequeñas tareas de servicio y lo hacemos fielmente, nos va a encomendar muchas tareas y lo vamos a poder hacer con mayor responsabilidad. Y dice también, el que no es fiel en lo poco, en las pequeñas tareas que el Señor nos encomienda, tampoco lo será en lo mucho. En el servicio es igual. Dios nos llama a mayores tareas cuando estamos ocupados obedeciéndolo. A mayor obediencia, mayor responsabilidad. Y déjame describirte 3 cualidades que se desprenden de esta historia. En primer lugar, Gedeón comenzó escondiendo la semilla en un servicio para su familia y para su tribu, para que no murieran de hambre, y lo hizo muy pero muy bien. Y algo importante, él lo estaba haciendo solo. Empezó poquito, guardar la semilla, protegiendo a su familia o protegiendo a su tribu, pero lo estaba haciendo solo. En segundo lugar, luego se le encomendó una tarea de parte del Señor, que derribara el altar de Baal y también destruyera el poste de acera, pero a su vez que levantara un altar al Señor, y tenía algunas características que él lo debía hacer, y así lo hizo, lo realizó al pie de la letra. Pero esta vez ya no lo hizo solo, sino que se sumó a un equipo de 10 personas. Dice que él junto con 10 criados fueron a hacer esta tarea. En tercer lugar, luego ya no era un equipo ni de uno solo ni de 10, sino que ya era un equipo de 32.000, de los cuales quedaron 300. Se convirtió él ya en un gran líder. Dios le fue dando mayor responsabilidad. Se convirtió en un gran líder para obtener la victoria más desproporcionada de la historia de la nación. Nunca otra historia se iguala a esta, de que un ejército tan pequeño destruyera a un ejército tan vasto. Fue de mayor a menor en su servicio. En lo poco fue fiel, en lo mucho el Señor lo puso, le encomendó. ¿Cómo estamos respondiendo en esta mañana? Es la pregunta también. ¿Cómo estamos respondiendo a lo que el Señor ya nos dio, en eso pequeño que el Señor ya nos encomendó, o que nosotros consideramos pequeño, pero que en el reino celestial tiene impacto, que a veces no podemos medir la trascendencia que puede tener? Así que sería bueno que en esta mañana analicemos qué estoy haciendo con lo que el Señor ya me dio. En tercer lugar,
no son solo nuestras fuerzas en el servicio, sino las de Dios. No solamente son los recursos que nosotros tenemos o las habilidades que tenemos, sino que son los recursos del Señor. El Señor utiliza nuestras vidas, pero son sus recursos los que nos dan la victoria. ¿Quién hubiera elegido a Gedeón como líder? Ni siquiera él mismo se hubiera elegido. Enseguida reconoció sus limitaciones. Quizás sea tu situación en esta mañana y puedas decir: el Señor me puede utilizar a mí con mi edad, el Señor puede utilizarme a mí con mis recursos, con la familia que tengo, con mi trabajo. La verdad, no estoy muy seguro que el Señor me pueda utilizar. Gedeón no confiaba en él mismo, lo vemos en el pasaje, pero Dios trajo fortaleza y seguridad, permitiéndole reconocer las capacidades que él ya le había dado. Dice: con tu fuerza traerás la victoria a Israel. Dios te dice en este año también que con tus fuerzas Él te va a utilizar para bendecir a los demás. No solamente con su fuerza, sino con su fuerza, con sus recursos. El Señor va a seguir capacitándote. El Señor va a seguir desarrollando su carácter en tu vida. Dios aumenta y utiliza las habilidades que Él ya nos ha dado, las desarrolla en nuestras vidas. Pero el éxito en el servicio a Dios siempre ocurre cuando estamos en el lugar correcto. Jesús dijo, y usted lo escuchó bien, mis seguidores deben seguirme y deben estar donde yo estoy. Fue allí, en el servicio a Dios, mientras estaba en el lagar, mientras estaba separando la semilla para su familia, mientras estaba sirviendo, que Dios se encontró con Gedeón. Fue ahí donde el Señor confirmó su llamado, fue ahí donde lo capacitó y fue ahí donde lo llenó del Espíritu Santo. 2021 es un año para ser llenos del Espíritu Santo, para buscar la plenitud del Espíritu Santo, para conocer dónde está Dios, seguirle y luego servirle. En último lugar, en esta mañana, quiero que nos quede bien en claro que nuestras limitaciones no limitan a Dios. Nuestras limitaciones no limitan a Dios, todo lo contrario, son oportunidades para ver lo ilimitado de su gracia, lo ilimitado de su amor y por sobre todo lo ilimitado de su poder sobre nuestras vidas y sobre la vida de aquellos que nos rodean. No solamente fue un impacto para la vida de Gedeón, sino para su pueblo halló libertad. Dios llamó a Gedeón a una tarea sin igual: liberar a Israel del oprobio madianita. La primera reacción de Gedeón la venimos viendo, fue ver sus limitaciones, que eran reales, no eran ficticias, no era que él se hacía el pobrecito, sino que eran reales y no inventadas. Él lo primero que se fijó en su familia, de ser el clan más pequeño de su tribu. En segundo lugar, él siendo el más pequeño de su familia, el menor en importancia. Su realidad también era que él vivía escondido junto al resto de Israel en esas cuevas, en esos lugares altos. Ellos se escondían por temor a los madianitas. Dios nos quiere hablar en esta mañana, te quiere hablar a vos y a mí, y nos quiere decir que a pesar de nuestras limitaciones, que pueden ser la situación económica, nuestra realidad familiar, tu edad, vos decís soy muy chico o soy muy grande, o la enfermedad que estemos atravesando, o la pandemia que estamos transitando, o alguien puede decir yo tengo falta de conocimiento para servir mejor al Señor. El Señor nos invita a servirle aún conociendo nuestras limitaciones, a tareas que a nuestros ojos nos parecen imposibles. La palabra es clara en esta mañana, dice que lo que oído no oyó todavía, ni ojo vio, son las cosas que Dios tiene preparado para sus hijos, para vos y para mí en este tiempo. Para que no queden dudas que es a través de Él y no a través de nosotros. Su poder se manifiesta, para que no nos queden dudas. Él dijo 32.000 son muchos. Y quizás Gedeón lo miró y me parece que somos pocos. Dios dijo son muchos. Quedaron 10.000. El Señor dijo son muchos todavía. 300. Y con esos 300 valientes derrotaron a un ejército tremendo. Tan solo con ese puñado de 300, con unas trompetas y unos cántaros, destruyeron a millares de hombres entrenados, solo para que su gloria se manifieste y no queden dudas de quién es nuestro Dios. Amén. Quien nos da la victoria y que nos lleva de triunfo en triunfo. Dios te bendiga en esta mañana y ten en cuenta siempre esto: a la hora de servir, no hay seguidor sin servicio para Dios. No podemos decir que somos seguidores de Dios, somos discípulos del Señor y no estamos sirviéndole a Él y no estamos sirviendo a los demás. En segundo lugar,
No hay servicio pequeño para Dios. En lo poco que el Señor te dé, hacelo, y hacelo con alegría, hacelo con entusiasmo, como leíamos al principio, de todo corazón, con gozo y por amor al Señor de la obra. En segundo lugar, no son solo nuestras fuerzas, sino son las de Dios. No es que el Señor nos envía, sino que nos envía y nos capacita. Él está con nosotros todos los días. Y en cuarto lugar, nuestras limitaciones no limitan a Dios. Es la oportunidad de manifestar el poder de Dios. Es la oportunidad de que otros conozcan a Dios, al Dios que creemos. El poder de Dios sea manifestado en la vida de los demás. Yo quiero bendecirte en esta mañana y que puedas asumir este compromiso de servir en este 2021 de todo corazón al Señor. Oramos. Padre, te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno, Señor, de los que hoy ha escuchado esta palabra. Señor, que seamos desafiados como Gedeón, aún más allá de nuestras limitaciones, nuestros pensamientos, aún cuando nos auto boicoteamos, Señor, y decimos que vos no nos podés usar, Señor, queremos creer que no dependen solo de nuestras fuerzas, sino de tus fuerzas ilimitadas, que no depende de nuestras limitaciones, sino que depende de tu poder ilimitado. Señor, que decidimos, Señor, seguirte, pero también servirte y hacerlo de todo corazón, con nuestras fuerzas, con todo entusiasmo, en temor a ti, en obediencia a tu palabra, siguiendo, Señor, tus planes, tus proyectos, tus ideas. Señor, queremos estar donde vos estás y así servirte de todo corazón. Te amamos, Señor, y te bendecimos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Espero puedas disfrutar un día en la presencia de nuestro Señor. Dios te bendiga. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti, con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Con todas mis fuerzas te alabaré.
Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @Iglesia GEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga. Dios